Gracias a las que están aquí, a los que están aquí en esta presentación de poesía. Estamos muy contentas, muchas gracias a la Universidad Veracruzana por esta invitación. Yo soy Andrea Fuentes y coordino las publicaciones de difusión cultural de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, allá en la Ciudad de México. Y hace pues un par de años, un poco menos, decidí iniciar esta colección que se llama La lengua que habito, que es la que nos cita hoy aquí, una colección de poesía que busca reunir no solo las mejores voces, y cuando digo las mejores voces, por supuesto que es un criterio personal, pero también son voces que han sido muy reconocidas por distintos personajes del mundo de las letras, pero voces que también son muy particulares porque son voces muy novedosas que están haciendo un ejercicio y una práctica de la escritura muy poco situada con los convencionalismos y que más bien tiene que ver con una exploración muy profunda del lenguaje, y eso es algo que a mí me interesa mucho. La poesía no es de masas, como podemos constatar, pero sí creemos que la poesía, o eso creo yo, es un espacio de resistencia fundamental que nos hace leernos y encontrarnos de otra manera con nosotros mismos. Entonces, bueno, inicié esta colección que se llama La lengua que habito, con dos antologías que se llaman La huella posible y Puntas de luz. Esta es una y esta es la otra, La huella posible, que reúnen a poetas como Marisela Guerrero, Marta Mega, Yolanda Segura, Tania Huntington, Karen Villeda, Irma Pineda, en fin, hay una serie de muy importantes poetas, vamos a nombrarlas todas, que bueno, creo que marcaron un inicio fundamental de esta colección. Y luego el más reciente libro que publicamos es este maravilloso libro, Texto, de Carla Fessler, que nos acompaña ahora aquí, también gracias a Roberto Cruz Arzábal, que nos acompaña para presentar el libro de Carla. Escribí un brevísimo texto sobre texto, creo que ese es el primer la primera gran punzada que ejerce Carla Fessler, llamarle texto a una obra poética cuando usamos tan comúnmente esta palabra de mi texto, tu texto, nuestro texto. Y ahora luego le doy la palabra a Carla y la presento. Carla juega, toma el lenguaje con unas pinzas y con precisión lo extrae de su lugar común para analizarlo. Lo observa, lo piensa, lo recoloca. Luego entonces reinventa las palabras, su sentido. Este proceso que ella practica está hecho fuera de toda rigidez, surge en ella como una pulsión natural, lo va performando con soltura, como si fuera la forma en que ella se comunica con el mundo. Alegre y críticamente se pregunta sobre la realidad predeterminada, la zarandea y la cuestiona, inconforme pero con suavidad. Hay algo en su escritura como de tai chi, presiento, un arraigo sobre la tierra absolutamente firme y totalmente desprendido, que lleva de un lado a otro en movimientos lentos, sostenidos y precisos, tan precisos que sin llegar a ser golpes detonan y nos dejan movidos, fuera de lugar y cuestionados. Escribí aquí en el libro sobre texto. Carla Fessler conversa con y es texto. La escritura como materia del ser que profunda pero irreverente pone en juego todo, se atreve con su propia voz a desmontar el proceso de la creación. De manera determinante, sin ostentar una postura y al contrario, arrojando una genuina duda, erige en consecuencia un nuevo territorio de sentido. Así pues, Carla juega. Pero es un nuevo juego el que plantea, con nuevos parámetros, donde el principio de la interdependencia entre la escritura y la identidad está en juego, con una incisión del discurso en la forma de las cosas. Gracias, Carla. Ahora le voy a dar la palabra a Carla Fessler, por supuesto. No, perdón, a Roberto Cruz Arzábal, primero, que muy
cariñosamente aceptó a estar en esta presentación. Roberto Cruz Arzábal es doctor en letras por la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM entre 2012 y 2019 y del Departamento de Letras de la Universidad Iberoamericana desde 2016. Es investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias de la Universidad Veracruzana, es poeta también y es integrante del Laboratorio de Literaturas Extendidas y otras materialidades. Muchas gracias, Roberto. Al contrario, muchas gracias, Andrea, y a Carla por la oportunidad de presentar este sugerente y desafiante libro, que claro, como decía Andrea, uno de los primeros elementos que uno nota es que se titule texto, porque además uno cae ante esta muletilla que tenemos muy generalizada, de hecho, pero en particular creo entre los estudiantes de literatura o los estudiantes de humanidades, de a toda obra escrita llamarle de manera casi arbitraria texto, ¿no? Todo es un texto. Hace 40, 50 años que la semiótica se puso de moda, empezó a llamarle texto a todo, ¿no? La imagen es texto, la moda es texto. Sí, Barthes le dijo texto a todo, ¿no? Y es que además es eso es como lo interesante. De pronto la palabra texto empieza a abarcar tanto que deja de servir para nombrar cosas específicas, y ese nombre justo, así como es de ambiguo, de juguetón, de indisciplinado o de muy disciplinado, es lo que elige Carla para titular este libro. Yo escribí algunas viñetas, algunas ideas con respecto a texto, pero quedamos que igual era mucho más interesante que yo leyera alguna, luego platicamos, luego leo otra y así vamos alternando para que no sea para que no sean 10 minutos de yo leyendo y luego se convierta esto en una presentación mucho más solemne de lo que uno quisiera. Afortunadamente no tenemos mantel verde, entonces no tenemos que ceñirnos a los protocolos del mantel verde. Y además preparamos poesía, la coreografía y todo. Hay que bailar la coreografía que preparamos. Pero bueno, empiezo con una de las viñetas. Como tendemos a leer a partir de estructuras previamente aseguradas, tanto que a veces leemos con camisas de fuerza, la pregunta inevitable es: ¿qué es texto? Es decir, ¿cómo nos preparamos para leerlo? ¿Qué esperamos? ¿Con qué ojo lo observaremos? Lo primero es decir que se trata de una obra de difícil clasificación, pero esto también es un lugar común. Últimamente se dice con tanta frecuencia que una obra es inclasificable o híbrida, que esas palabras han perdido su sentido y su función. Si cualquier cosa es inclasificable, el problema no es la limitación de las clasificaciones, sino nuestra capacidad para usarlas. Texto no se parece a muchas obras que conocemos, no es una novela, tampoco es una obra de poesía convencional, tampoco es un libro de ensayos, pero tiene algunas partes de todo eso. Es un collage de ideas, pero también es una figura que se forma cuando uno toma distancia para observarla. Escribe Carla en uno de los fragmentos que forman parte de este libro. En un retrato cubista, la nariz, la boca, las orejas, etcétera, están fuera de lugar porque la cabeza se está moviendo frente a nuestros ojos, como la acción, la emoción y el espacio en la poesía. Esto parece una respuesta, digo yo. Está en movimiento y lo vemos fuera de lugar. Texto es un texto en movimiento. Por eso vemos apenas momentos que nuestros ojos alcanzan a captar. Aquí una reflexión sobre la escritura, acá un aforismo sobre la poesía, allá un tuit descolocado sobre la materialidad de la obra literaria, acullá una pregunta sobre la relación entre texto e imagen, de vuelta un fragmento ensayístico sobre el mercado literario. Lo vemos todo en movimiento porque es un libro que parece bailar. No que nos invite a bailar, sino observarlo mientras baila. Vemos su cadencia mientras nos habla de la importancia del cuerpo en la poesía. Salta y lo escuchamos decir que la escritura es tan liberadora como ardua. En sus repeticiones, texto, con cursivas, es decir, el libro, nos da razón de texto, el personaje. Y escribe Carla,
Escribo la palabra yo, la veo, es la única imagen que tengo de mí. Leo otro fragmento y después pasamos a platicar con Carla, que creo que también es lo más interesante. Dice otro de los fragmentos que escribe Carla: quien habla de originalidad no se ha enamorado dos veces. Vuelvo a preguntar, ¿qué es texto? Está emparentado con muchos tipos de libros, tanto que parece querer crear su propia genealogía, su propio surco en el cual inscribirse para poder decirse de otra manera. Recuerda muchos otros libros, pero no se parece tanto a otros. No es, sin embargo, original, no al menos en el sentido en el que consideramos que original es bueno. Lo original suele ser más una falla de quien lee que una intención de quien escribe. Pero este libro no quiere ser original, quiere ser otra cosa. Cito otra vez a Carla: trato de encontrar en mi mente un pedazo de tierra que no haya sido sembradío. Mientras lo encuentras, observa los surcos, cosecha, me aconseja texto. Hasta aquí Carla. Y entonces me interesa este tipo de reflexiones que aparecen constantemente en el libro. La repetición, escribir como cosechar, escribir lo que previamente fue surcado, repetir, apropiarse, copiar, deshacer, ironizar, parodiar, porque todo eso está presente en texto. Y entonces lo que creo que se vuelve interesante en un libro como este es su resistencia a ser clasificado por un lado, pero por otro lado la generosidad de dialogar con muchos otros textos, con muchos otros libros, con muchas otras voces con las cuales no temería ser clasificado. Entonces me gustaría también escuchar de parte de Carla algunas ideas sobre esta reticencia a la clasificación por un lado, pero por otro lado esta vocación de hablar entre muchas voces, de citar, de parodiar, y por principio que es un libro hecho en lo que parecen ser dos voces, tú y texto. Dos fragmentos. Perdón. Quiero leerles unos fragmentos de texto de Carla, un poco para entrar en materia y sepan de qué estamos hablando, ¿no? ¿Por qué estamos hablando de este juego, de esta repetición, de esta exploración del lenguaje como de viva voz de Carla? También para que ella se escuche, porque es distinto que otros te lean. Hoy llegué a mi casa luego de no haber salido de mi casa. Como casi a diario, me senté frente a mi computadora y texto, como siempre, ya me estaba esperando. Me gusta pensar en texto como vehículo de lo invisible. La escritura es una invención que nos permite visualizar todo eso que intuimos y que solo a través de ella se materializará. Otro fragmento. Texto me lanza un balón, diviértete. El párrafo es un patio de juegos. Hoy es mi fecha límite y texto escribe y luego borra, cambia de idea y después se empeña en regresar a lo que ya había descartado. Ya nos veo abrazándonos y tirándonos juntos al vacío de la papelera. Hoy es un buen día para terminar el documento, me sugiere texto. ¿Qué es día?, le pregunto. Es una de las formas que la luz ha escogido para perder el tiempo, me responde. Jalar a texto hasta que suba las formas de volar un papalote. Entre comillas, entonces X abre una puerta en la trama de este relato y se mete cerrándola tras de sí. Escribe texto ahora mismo porque no sabemos cómo introducir al nuevo personaje. Escribo juar y me pone jurar. Se me cortó la risa. Texto prefiere su interlineado a un espacio. Le sugiero que sea doble para facilitar la lectura. Acepto, murmura, solo si enrarecemos la sintaxis. Son unos fragmentos nada más para que vean. Carla. No, pues mil gracias, Andrea, y gracias, Roberto. Gracias a ustedes por estar aquí. No, pues sí, es escribir sobre la relación más larga que he tenido, que es con la escritura, ¿no? Y es convertir el proceso creativo en un personaje y más o menos ir hilando de esta manera cómo es el proceso creativo, ¿no? Entonces, como texto, que es la escritura, ¿no? El proceso
creativo, el proceso de la escritura, pues obviamente me regaña, lo regaño, nos enojamos, nos amamos, nos odiamos, no nos comprendemos, y bueno, pues es una relación tan compleja, ¿no? que pues está lleno de emoción, de sentimiento, de hartazgo y de situaciones absurdas, ¿no? Entonces, ¿cuál era? Dime otra vez la pregunta. ¿Cómo es que te sitúas en relación con esta reticencia a clasificar la obra, que se mueve, que tienes fragmentos líricos, fragmentos de reflexión, que parecen más pequeños ensayos, pero que al mismo tiempo es una obra, que es algo que me gustó mucho, que dialoga con un montón de obras? O sea, ¿cómo fue ese proceso de darte cuenta, o de pensar, o de decidir que tu proceso de escritura era casi siempre un diálogo con algo más? Pues eso todas y todes y todos lo sabemos, ¿no? Como que justamente leer es escribir, ¿no? De repente dice por ahí, ya no encuentro el libro que estoy escribiendo mientras estoy leyendo, ¿no? Entonces sí, efectivamente, pues son reflexiones de ese estilo, cuando no necesariamente me estoy refiriendo a la escritura, es decir, a texto, pues estoy refiriéndome a ese momento, ¿no? en el que estás armando oraciones y frases, ¿no? Entonces sí, además todos ya sabemos ahora, ¿no? Todo lo artístico forma parte de una cuestión colectiva, de una reflexión colectiva. Entonces no puedes separar para nada, el aislamiento y todo eso pues ya no existe, no justamente pues también nace este texto por un cuestionamiento también durante la pandemia y todo este tiempo en donde se suspendieron las salidas. Es empezarte a preguntar. Yo creo que la pregunta central, ¿no? de la escritura es ¿por qué escribo como escribo lo que escribo, ¿no? Entonces, ¿por qué estoy escribiendo de esta manera sobre el amor? ¿Por qué estoy escribiendo sobre el hombre de esta manera? ¿Por qué le estoy asignando estas características o este perfil a esta mujer? Y entonces cuando te vas al marco de referencia con el mundo, ¿no? A todo tu historia educativa, digamos, ¿no? Y te empiezas a dar cuenta que el trabajo real es entender cómo transformar tu proceso creativo frente al cambio que se presenta hoy en día, al cambio de mundo, que no es el de nosotros nada más, el mundo ha cambiado 1000 veces. y la cuestión es cómo abrazas lo nuevo, ¿no? Y a nosotros lo que nos interesa es la cuestión creativa, ¿no? A los que estamos aquí, y bueno, pues sí, el arte es el mundo que nos merecemos como humanos, ¿no? Entonces, siempre he pensado y sabemos que el arte va primero y ya después viene el movimiento social, ¿no? Entonces, la imaginación es la que está siempre abrazando lo nuevo, proponiendo los cambios, y eso tiene todo que ver con el proceso creativo filtrado por el marco de referencia con el mundo. Entonces, en ese sentido, es la escritura colectiva, ¿no? Las herencias, pero también toda esa proyección, ¿no? O sea, ya no es el retrovisor, sino el ultravisor, ¿no? Eso me parece muy importante. Que esa idea es bien bonita, porque o sea, estoy pensando justo en cómo se crean estas genealogías y cómo usualmente uno está acostumbrado a pensar en las genealogías tanto de manera, es decir, dirigida hacia el pasado, de dónde vengo o qué es lo que me ha precedido, pero por otro lado tenemos creo una mala tendencia a pensar también las genealogías a partir de esta figura patrilineal, en donde hay un par que genera uno nuevo y luego ese nuevo se junta con otro par y generan otro nuevo, y así sucesivamente. Yo pienso, hay un ensayo de Rebecca Solnit que a mí me gusta mucho, me parece muy hermoso además,
que está incluido en el mismo libro que este ensayo que se hizo súper famoso de Los hombres me explican cosas. Pero más allá de ese ensayo que es muy famoso, a mí de ese libro hay uno que me parece encantador, que es el de la abuela araña. Y en ese ensayo, Rebecca Solnit saca esta idea de las genealogías de las mujeres generalmente olvidadas. Y ella dice, es un problema creo, sobre todo en las lenguas, en las culturas sajonas, en la cultura en español, por supuesto también pasa, pero tarda un poquito más, que es el problema de los apellidos de solteras, de las abuelas, se pierden muy rápido. Y entonces, como en la cultura sajona, las mujeres suelen adoptar muy rápidamente el apellido de los esposos, pierden el apellido de la madre y el apellido de la abuela queda absolutamente oculto hasta atrás de una serie de procesos que son a veces muy difíciles de sacar. En español igual, les digo, tardamos un poco más en perderlo, pero son igual apellidos que se terminan perdiendo. Y lo que dice Solnit es muy lindo porque dice, deberíamos aprender a hacer otras genealogías a partir de esos apellidos o de esas genealogías ocultas. Y algo que me gusta mucho justo es de este libro es cómo se traza una doble genealogía. Ahorita que decías, una genealogía hacia atrás, pero también una genealogía hacia adelante. Una genealogía que intenta develar lo que estaba oculto detrás, pero que intenta imaginar también lo que está oculto hacia adelante. Tengo otro fragmento que me gustaría leer. Cito otra vez, empiezo citando otra vez a texto de Carla. Escribo mal, escribo, y el autocorrector me da escarbo. Es cierto, pienso. Hasta aquí Carla, y ahí nos podríamos quedar horas discutiendo entre el problema de la excavación, la escritura, las escrituras geológicas, la apropiación, etcétera. Pero paso a otra parte. Texto tiene una genealogía reciente pero firme. Se parece a otros libros y se distancia de ellos. Por supuesto, se parece a los muchos libros de aforismos sobre la escritura que conocemos. Lichtenberg, Lebrero, Paul Valéry, el diario de Virginia Woolf. Están también los libros fragmentarios sobre arte y escritura de María Negroni, por ejemplo. Más acá, tiene tanto de manual de antiescritura o de antimanual de escritura como Ilegible de Pablo Duarte, por ejemplo. Más cerca acaso de Lo roto precede a lo entero de Cristina Rivera Garza y sus mini ensayos sobre la escritura para romper con ella. También, pero de otro modo, la ficción de un personaje con el que habla, que responde y que acompaña, como en el Diario del Dolor de María Luisa Puga. Es todo eso, pero también es muy suyo. Texto es un personaje peculiar, un espectro que aparece y desaparece ante nosotros como la mancha en el ojo que se va después de frotarlo, incrédulos de lo que vimos. Cito otra vez a Carla, texto me pide, nunca me salves. Leo otro fragmento para continuar con esta idea de las genealogías. Escribe Carla, me gusta la escritura porque es como la música, un misterio que se va revelando en el tiempo. Hasta aquí ella. Pero la escritura de Carla también se despliega en el espacio. Es tan espacial como temporal. Es un punto en medio de las coordenadas. Cito otra vez a Carla, ir a una exposición de poesía y en silencio recorrer las salas, el cuerpo en movimiento, un amplio espacio. Quien no conozca la obra de Carla debería saber que se trata de una artista con vocación renacentista, pero en pleno siglo XXI. Eso significa que no le preocupa ser guardiana ni portera de las fronteras entre las artes. Al contrario, es una artista que siempre ha explorado las varias vías de comunicación entre ellas: video, poesía, poema sonoro, intervención visual, collage, fotopoesía, novela, poesía a secas. Todo eso forma la obra de Carla, pero todo está al mismo tiempo atravesado, o mejor, fundamentado en dos ejes principales: la palabra y la imagen. Su política es franquear muros entre disciplinas como quien juega seriamente a cruzar fronteras invisibles. Aunque no cree en las fronteras, tampoco es una violenta iconoclasta como las de las vanguardias históricas. Lo suyo es la exploración, el tanteo, la búsqueda. Dice Carla en otro fragmento: leer, ver letras, palabras, frases, párrafos y páginas dispuestas en los muros. El lenguaje se cura.
Y en relación con esto me gustaría justo entender también esa reflexión en relación con la imagen, porque la imagen aparece referida muchas veces. Aparece la máquina, aparece el cuerpo, aparece la tecnología, pero texto se llama texto. Y es un texto de fragmentos escritos. Y creo que desde, no tú, sino la piedra, no tenía, bueno, y Formol, por supuesto, la novela, que es muy novela, no tenías una obra en la cual el texto verbal ocupara tanto espacio, pero intentara al mismo tiempo deshacerse de ese espacio del texto verbal. Pues sí, la verdad, sí. Bueno, también tiene que ver mucho las sílabas, ¿no? Digo, el espacio del texto para el texto, ¿no? Como decías, el aforismo. Esto lo empecé en Twitter, ¿no? Que tiene ese limitación, ¿no? Y pues sí, digo, a todos nos gustan los juegos así estilo Ulipo, ¿no? Que digo, citamos al Ulipo, pero la verdad es que es muchísimo más viejo que eso, ¿no? Entonces, también siempre he dicho que, bueno, me interesa la imagen y me interesa el texto, o sea, me interesa el mundo. Entonces, no hay más que decir que el mundo está hecho, ¿no? Virtualmente de los materiales básicos y primarios es imagen y texto, ¿no? Claro, entendiendo, como decías al principio, que texto es todo lo que se puede leer, todo lo que es susceptible de ser lectura, ¿no? Y pues, si quieren les leo un poquito. Escribir por coraje, por capricho y por placer. Miro mi ropa sobre la cama detenidamente. Me sorprendo. Los patrones, el servicio que las telas prestan al cuerpo, años, siglos vistiendo una forma extraña, caprichosa. Pienso en cómo serían los vestidos de un árbol, una nube, un colibrí, más o menos como los poemas que escribimos sobre ellos. Texto me informa. Ya acabé las montañas, el río, el acantilado y la playa. Ahora necesito que me digas dónde está el punto de vista. En este mundo color, la escritura es blanco y negro. En mi escritura hay fantasmas. Texto es el lugar de sus apariciones. Pero yo quité que era una referencia a… Sí, pues ay, ¿para qué esta novia? Es que ya ven el cuentito de Arreola, ¿no? Bueno, alguna vez escribiré. La pantalla es una zona que se piensa a sí misma. Hoy texto me dijo, ya no reconozco tu letra en Word. Hay un libro de Gris Tormenta que les recomiendo muchísimo, que está ahorita circulando, y de repente pienso que es el libro más importante que está circulando ahorita, que coordinó Verónica Gerber en Una orilla brumosa, y son ensayos sobre la imagen y el texto, sobre el futuro de esa relación, ¿no? Y cuenta Vera, la antologadora, en su prólogo, no sé si se acuerdan esto de Foucault, que el mundo es como un anagrama, ¿no? ¿Un qué? Sí. Que es lo mismo cuando estás leyendo, no estás viendo la imagen, y cuando estás viendo la imagen, no estás leyendo el texto, ¿no? Entonces ese es el mundo, ese es digamos el problema del mundo, ¿no? Tal vez, según Foucault, ¿no? Pero digo, igual también yo propongo que por supuesto que podemos leer el texto y ver también la imagen, ¿no? Porque a la hora de la hora estamos ya en un mundo que se presenta como una imagen con pie de foto, ¿no? O a la hora de la hora todo es un pie de foto, ¿no? Texto me dice, nunca me justifiques. Qué difícil es encontrar argumentos para convencer a mi mente de que es parte de un cuerpo que se tiene que poner a escribir. La escritura será colectiva o no será, declaramos hoy texto y yo.
Artísticamente exhausta, pongo el título de texto, definitivamente inacabado. Desenchufé el cable de mi computadora para no saber más del mundo. Todo alrededor se desinfló sobre mí lentamente. ¿Y tú no quieres leer otro de tus párrafos? Sí, ¿no? No, está bien. Es que justo ahora que decías del libro de Vero Gerber, de Una orilla brumosa, que yo también recomiendo, justo como terminé el texto que yo escribí sobre ti, ¿no? Es una cita de Foucault parafraseada por Verónica Gerber-Visechi, ¿no? Que es que como justamente esta cuestión de la incisión del lenguaje apunta a la forma de las cosas, ¿no? O sea, como que a través del lenguaje transformamos la realidad. Y cuando yo hablo de subversión o esa práctica que tú haces en tu texto, en tus textos, para mí tiene que ver con algo muy amplio y muy profundo, que tiene que ver con, por eso digo que te revelas de una manera muy juguetona, porque es como si te inconformaras ante el lenguaje tal y como está dado, porque todos en realidad somos muy sometidos al lenguaje, ¿no? Lo utilizamos, escribimos discursos, tesis, argumentamos, cartas, ¿no? Entonces, este juego de transformarlo y revelarlo y revolverlo para transformar la realidad es algo que a mí me parece bien interesante y que tiene que ver con algo que también se dice en ese libro, que es una frase de las redes comunales Mijes, que dicen que toda creación, en este caso la poética podría ser, en realidad cobra la dimensión que necesita, que puede ser textual, virtual o cualquiera que sea, entre otras, la escritura. Y es curiosa esa definición porque es como si tu escritura fuera justamente la representación de esa teoría, ¿no? Tal cual, eso es lo que hace, eso quería agregar. Sí, no, y además increíble también de cómo sabemos que, digo, la expresión creativa de las personas, pues de repente fue secuestrada por este sistema casi de mercado mercantil en donde lo que hace es convertir las piezas en mercancía, ¿no? O sea, digo, no por otra cosa ideologizante, sino porque es una verdad. La expresión creativa, pues nos pertenece a todos, ¿no? O sea, pero entra, ¿no? En este sistema de mercantil de distribución. Sí, y algo, justo recuperando también las ideas de esa antología En una orilla brumosa, pienso mucho en el trabajo de Mario Montalbetti, el poeta peruano, que justo ha intentado llevar más allá la reflexión sobre el proceso de mercantilización de la escritura poética, y sostiene Montalbetti, entre muchos otros, que hay una dimensión de la literatura que termina convertida en mercancía, no solo cuando el libro se vende o no solo cuando es una obra hecha para los mercados, sino cuando es una obra que deliberadamente está hecha para ser interpretada de una sola manera, para dejar una moraleja, para dejar una enseñanza, para ser apropiada en el sentido mercantil muy rápido. Una obra que deja una moraleja es una obra autoritaria, pero al mismo tiempo es una obra que tiende a la autocomplacencia. Y creo que algo interesante justo es no tener miedo en este tipo de obras como texto a las contradicciones, porque las contradicciones van a aparecer entre texto e imagen, las contradicciones van a aparecer en este movimiento en donde si nos acercamos leemos un texto verbal y si nos alejamos vemos una imagen, pero ¿qué pasaría si para leer tuviéramos que estar constantemente en movimiento? ¿Qué pasaría si para leer tuviéramos que recordar que somos un cuerpo que se mueve, que está siendo implicado en eso que estamos viendo? Y esa idea de la contradicción es otra de las que quiero recuperar en otro de los fragmentos que escribí. Texto es un libro que abre un amplio campo para la contradicción y el error, no en el sentido de la meditación dialéctica en la que la contradicción encuentra una salida mediante la resolución, y aquí creo que también vale la pena pensar en esta estructura semejante entre la genealogía patrilineal de dos que suman y dan uno nuevo y la figura o la forma de la dialéctica que tiene una resolución de dos contrarios que resuelven uno nuevo. Texto es algo más, se parece más bien al Kuan budista en el que la contradicción, la aporía, es la puerta que abre el sentido del mundo.
nos pide abandonarnos en el mundo que es también parte de texto. Sigue Carla en otro de los fragmentos. Al budismo no le interesa tener más afiliados, a la poesía tampoco. Poesía y budismo no son equivalentes, pero son paralelos, digo yo. Cada uno por su lado busca el saber estar en el mundo, el sentir de la hora. El miedo a la página en blanco es un miedo al futuro. Pero ¿qué tal si la página se convirtiera en un trozo de tierra por sembrar? En ese caso, no habría miedo al futuro, porque el surco es una reaparición de lo que vino y lo que vendrá. La página en blanco parece un punto en la línea del tiempo, pero es más parecido a un nodo en las raíces de una milpa. Plantas que crecen juntas, que se comunican entre sí. La página entonces se parece a un micelio. Y cito otra vez a Carla, y este es uno de los aforismos o de los fragmentos que más me gustó, creo que es mi favorito de hecho. Escribir es ir construyendo el mundo que nos merecemos como humanos. Y entonces texto no es solamente una reflexión sobre la escritura, sino sobre lo que hacemos con la escritura, lo que queremos hacer con ella, lo que merecemos o dejamos de merecer de ella, pero al mismo tiempo es una invitación a hacer en conjunto. Y yo creo que esa generosidad que está presente en el libro es muy importante porque también está presente en otras partes de tu obra. Está presente en los collages, está presente en la videopoesía, está presente en estos ejercicios de invitar a pensar a partir de la contradicción y no dejar que la contradicción sea un impas de la inercia, sino una forma del habitar humano, del habitar humano, como ser en la contradicción. Es una invitación, pero como digo yo, insisto, a través del juego, porque es absolutamente juguetona y eso es tan dulce, no sé si dulce es la palabra, es refrescante, ¿no? Hay que jugar, ¿no? No es como tan atorado, no es tan teórico, no es tan complejo, ¿no? Es como lánzate y juega con las palabras a explorarlas. Sí, yo siempre en las lecturas de poesía empiezo así de, yo siempre rezo. Lenguaje literario, no nos dejes solos con el lenguaje del poder. Lenguaje literario, no nos dejes solos con el lenguaje de los medios masivos de comunicación. Entonces, cuando me preguntan por qué es importante la poesía o la literatura, es por eso justamente, porque si estamos de acuerdo en que escribir es pensar, ¿no? A través de la escritura estamos pensando, ¿no? Entonces solamente a través del lenguaje poético, del lenguaje literario, como le queramos llamar, el lenguaje artístico, pues creativo, es que estamos fuera, digamos, de los códigos obligados de la comunicación cotidiana, del hola, ¿cómo estás? O de los medios masivos que empiezan a configurarte dentro el lenguaje ordenado de una cierta manera o con sentidos y significados específicos, y solamente a través de la literatura o del arte escapas a ese tipo de pensamiento que te norma, ¿no? Que te empieza a armar. Entonces, si queremos salirnos de eso y pensar de otra manera, pues léete un soneto de Sor Juana, ¿no? O un libro de Roberto, en fin, para ver cómo se ordena el pensamiento de otra manera, porque si no, no lo vas a encontrar. No lo vas a encontrar ni en las películas, ni en las series tampoco. Yo pienso, ¿no? Les leo más, ¿verdad? Espérate. Antes a la angustia de no poder escribir se le llamaba la página en blanco. Ahora lo que nunca está en blanco es la pantalla, y eso es el nuevo problema. Soy tantas personas que soy también algo de aquellos tiempos lejanos en los que no existía el concepto persona. Soy cuerpo colectivo, cuerpo del cosmos, cuerpo social que escribe. La montaña en mí, esas estrellas y plantas, las piernas de una otra, soy cosa
las alas y colmillos. Soy algo de esa mente que no distingue entre vasto paisaje común y conciencia individual. Como una impresión Epson nos iremos borrando. Como un escritor solemne fotografiado junto a su librero nos iremos riendo. Las personas que están dormidas no saben que estamos de pie, observándolas junto a su cama, escribiéndolas. Hacer un poema visual es como escribir, pero con las manos manchadas. Siempre me pregunto, justo lo que contaba, ¿por qué escribo como escribo lo que escribo? Es decir, ¿por qué pienso como pienso lo que pienso? Todo el tiempo, y busco claves para comprender, cuestionar mi visión del mundo al escribir. Hola, señor Falopio. Le escribo para anunciarle que ya no nos queremos llamar así, mil gracias. Texto me despertó en la madrugada. Es domingo, le dije. Entonces se sentó en mi cama a esperar y en silencio me hablaba, como un fantasma de letras. Me gusta cuando decimos te toca, me toca, porque me imagino cómo en ese momento el infortunio, la alegría, la incertidumbre o el juego literalmente pasan sobre nosotros rozándonos, ¿no? Lo que no se explica del todo racionalmente me fascina la poesía y me fascina dormir. Recibo invitación de ingreso al círculo literario de la elegante pierna cruzada. Antes debo renunciar al club de poetas de la perezosa pierna suelta. Declino el honor. Recibo mail de la misteriosa mente en blanco. Me pide ayuda para recordar lo que tenía que dictarme. Le respondo que me espere, que lo tengo en la enigmática punta de la lengua. Me invitan a ingresar a la cofradía del lugar común. Lo malo es que tendría que renunciar al club de los hallazgos extraordinarios. Hay que reconocer que en términos de estrategia y marketing, la poesía va mucho más avanzada que las campañas electorales. La poesía tiene que ver más con procesos de pensamiento que con literatura. Por eso hay que leerla para tomarle el pulso a las ideas del presente. Pues ya no, ¿o no? Si no te gusta la poesía, no crees en los fantasmas. Y eso es una cosa muy triste. Y se dice hay mucho por hacer, pero hay que entender que esta época es también hay mucho por no hacer, literalmente impedir, frenar, parar la inercia del necrocapitalismo que destruye personas, comunidades y naturaleza. Lo que sí hay que hacer es escribir sobre eso. Me quedé dormida en la llanta de un tráiler rojo y soñé que dormía la siesta en mi cama con un libro en el pecho. ¿Tú quieres leer tu último párrafo? Más bien quiero leer algo tuyo. Uh-huh. Esta, que me gusta mucho también. Estamos escribiendo y texto, impaciente, me pide que accione su prótesis. ¿Qué? ¿Cuál prótesis? Le pregunto y me responde el oído. Y eso me gusta también porque es esa otra parte de texto que es la imagen, el oído, el cuerpo, el baile, porque está todo ahí. El cuerpo, ¿no? Sí. No hablé tanto del cuerpo, pero está presente en texto. Sí, claro. ¿Ya? Pues. Bueno, nos vemos afuera. Ay, sí.
Pues muchas gracias, Andrea, Bueno. muchas gracias, Carla. Muchas gracias, Roberto, Carla. Gracias a ustedes por escuchar. El libro está allá afuera a la venta en una edición muy bonita y muy accesible. Así que y se va a acabar y luego va a ser una de esas joyas que van a querer comprar por mucho dinero. Ay. Gracias, Carla.